Este estudio que hemos venido haciendo en Razones para Vivir del Evangelio de Lucas, como ustedes bien lo saben, lo hemos titulado Jesús, buena noticia para todos. Y le hemos dado este título justamente por uno de los propósitos de este Evangelio, y es el de mostrar el interés de Jesús por todas las personas, particularmente las más excluidas. Lucas nos habla de Jesús entre los enfermos, las mujeres, los pobres, los extranjeros y por supuesto los niños. El texto que nos corresponde estudiar hoy narra el momento en que le llevan unos niños a Jesús para que les imponga las manos y los bendiga pese a la oposición de los discípulos. Historia que se ha presentado desde siempre, centrada en la idea de que Dios, o Jesús en este caso concreto, bendice a quienes tienen un alma pura e inocente, característica inherente a los niños para la entrada en el reino. Lo cual, y lo cierto, es que tal interpretación cuasi canónica es solo un cliché cultural de Occidente, no es en realidad de los tiempos de Jesús. Pero antes de entrar en materia, les invito a que leamos este relato en el capítulo 18 de Lucas, entre los versículos 15 y hasta el 17 en la versión Reina Valera de 1960. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La cultura occidental prodiga el concepto casi idealizado de la infancia, en la que casi que asegura que un niño está exento de toda maldad. Lo cierto es que la experiencia cotidiana ha venido desmintiendo de modo permanente tales ideas. Los niños, en tanto que son seres humanos, son capaces de manifestar, por supuesto a su nivel, sentimientos dañinos hacia los demás. Pueden ser crueles, movidos por la envidia, los celos, el rencor y otras características de la misma índole. Que un niño o una niña mientan con plena conciencia para protegerse de un castigo es algo que todos los padres o maestros conocen de sobra. El mito de la supuesta inocencia infantil solo puede ser sostenida por quienes no conozcan demasiado la realidad de los niños. Cuando Jesús los bendice en el presente pasaje y se opone a quienes pretendían impedirlo, lo hace realmente movido por las condiciones en que vivían los niños de su tiempo en su país natal. Pero no solo allí, en las culturas de la antigüedad se concedía muy poco espacio a la infancia. De hecho, los códigos legales en el derecho romano negaban incluso el estatus jurídico como persona y colocaban sus vidas a merced de sus progenitores. Incluso en la propia Biblia no se prodiga demasiada ternura para con los pequeños. Entonces la bendición de Jesús a los niños y su declaración acerca de la entrada al reino de Dios se debe más bien interpretar como una manifestación más de la misericordia divina para con aquellos que no tienen un lugar definido o destacado en la sociedad. Jesús imparte esta bendición a los niños de la misma manera que bendice con su presencia casa y banquetes de publicanos, o como lo haría al devolver con sus manos la salud de enfermos terminales y socialmente inaceptados. Los niños forman parte de los débiles, de los más vulnerables de la sociedad israelita de aquel tiempo, de los que no tienen voz ni tampoco dignidad personal. El intento por parte de los discípulos de obstaculizar el acceso de los niños a Jesús es perfectamente comprensible dentro de los patrones de la época, pues los consideraban un estorbo que desviaba la atención de lo realmente importante. En cambio, Jesús veía a los niños como centro de su misión, como veía a todos los débiles y excluidos, como así lo declara en su misión, en su declaración de misión, en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y esa ha sido la diferencia entre Jesús y su iglesia, que mientras el Señor abre el libre acceso a Dios, la iglesia continúa colocando peajes, poniendo barreras entre Jesús y los otros seres humanos, perdiendo de vista la misión que el Señor nos encomendó. Queridos, Jesús afirma la necesidad de ser como los niños para entrar en el reino de Dios, pero de ser como eran los niños en su época. No se trata de una presunta pureza o inocencia que por un lado no existen y por el otro representarían un estado de absoluta inmadurez en el desarrollo de la persona.
Se trata de una clara conciencia de pequeñez, de debilidad intrínseca y por ende de estricta dependencia de la misericordia divina. Solo tiene acceso al reino de Dios quien se sabe necesitado, quien es capaz de percibirse a sí mismo como incapaz de lograr esa entrada por sus propios medios, quien en definitiva no tiene otro agarradero que Dios. Ser como niños no significa mostrar actitudes infantiles e inmaduras, sino aprender a confiar en aquel en cuyas manos está el destino de toda la humanidad. ¿Qué tal si antes de concluir hacemos una breve oración? Señor, ayúdanos a ser como niños, pequeños, débiles y dependientes absolutamente de ti. Si el pecado original significó la independencia del ser humano, darle la espalda a Dios en el Edén, pues la oportunidad de redención está en el hecho de aceptar que somos tan débiles y tan pequeñitos como los niños y necesitamos la misericordia de Dios extienda sobre nuestras vidas. Te damos gracias por esta palabra que nos abre la mente y el corazón. En tu nombre, Jesús. Amén. Mis queridos, un fuerte abrazo para todos. No olviden compartir el podcast, tener su tiempo con Dios, por supuesto, y sigamos haciendo famoso el nombre de Jesús. Bendiciones y chao.